¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las redes y los medios en escenarios de democracia con otro notable invitado, Eloy Caloca Lafont, investigador de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, directamente desde Ciudad de México. Eloy Caloca Lafont, una cálida bienvenida al programa. Gracias, es un gusto estar con ustedes y con la audiencia de toda América Latina y el mundo entero, por supuesto. Eloy, tú eres investigador del programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuéntanos cómo calza, por decirlo de alguna forma, el tema, el manejo de los medios con lo que tú estás estudiando. Claro, bueno, vamos a comenzar por hablar que lo que entendemos por medios masivos de información, como este amable espacio en donde tenemos oportunidad de dialogar y de participar, ya no se pueden separar, compañeros, ya no se pueden, digamos que, entender de una forma aislada de las grandes plataformas sociodigitales. Por plataforma sociodigital estamos entendiendo lo que es redes sociales en varios países o redes de Internet. Estamos entendiendo Facebook de la corporación Meta, X de la empresa Twitter o también TikTok. ¿Por qué no se pueden separar? Porque los espacios informativos pues presentan recortes o presentan algunos fragmentos comentados de los mismos programas o las mismas noticias que forman parte de la cobertura de los grandes medios de información y las corporaciones de la información llegan a estas plataformas. Muchas personas se enteran de los procesos electorales, conflictos, las disputas de diferentes grupos políticos a través de TikTok o de los mensajes que están llegando a la plataforma X o de Facebook y no de un noticiero o no de 40 minutos de una transmisión de una cobertura radiofónica. Entonces ya hay un tejido, ya hay una convergencia entre los grandes medios de información y las plataformas digitales. Esto obviamente pues ha tenido repercusiones en los recientes procesos políticos y democráticos que estamos viviendo como América Latina, caso México, caso Venezuela e incluso en el proceso electoral actual de los Estados Unidos tiene repercusiones, porque las poblaciones están informando no a través de la cobertura de las grandes empresas de medios, sino a través de los recortes o de los encabezados o de los mensajes de las cuentas directas de los periodistas y de todos esos flujos de información que llegan a las plataformas. ¿Cómo lo calificas tú en cuanto, digamos, a la veracidad de la información? Sabemos, obviamente, que México tiene una tradición en donde los grandes medios hegemónicos, por ejemplo la televisión, estamos hablando de Televisa, de TV Azteca, han estado históricamente al servicio de los grupos de interés, a los grupos financieros, a los grupos económicos, a las grandes transnacionales y no a el interés del público. Y lo mismo sucede en muchos casos en algunas autorías de mensajes a través de las redes, que detrás de esos hay organizaciones con mucho dinero. ¿Cómo le puedes decir tú al televidente que nos está viendo de que cuán veraz puede ser lo que ven o qué intencionalidad pueden tener los mensajes, ya sea en las redes o en los medios hegemónicos? Por supuesto, me complace mucho que estemos tocando este tema porque existen diferentes narrativas o diferentes discursos que van a decir que el que todas y todos tengamos una cuenta personal en las grandes plataformas forma más democracia, elimina los sesgos de las grandes empresas de información, nos hace más cercanos o hay más acceso a la información. A mí me parece que no es así. Desde nuestra posición como programa universitario de estudios de democracia, justicia y sociedad y como un laboratorio de estudios digitales que estamos adscritos a ese programa que nos llamamos Tlatelolco Lab, nosotros hemos estudiado que no es así. Hay tres grandes obstáculos o enemigos de la democracia, de la veracidad y del derecho a la información
que justo estamos tocando en este momento. El primer enemigo es las grandes corporaciones de los medios de información, las cuales no han mermado en su poder, ni han perdido notoriedad e influencia, sino todo lo contrario. Ahora tienen opinadores o analistas con cuentas personalizadas, ahora tienen la capacidad de retransmitir un mismo espacio de noticias o una misma cobertura o un mismo reportaje ilimitadamente a través de sus cuentas de plataformas sociodigitales. Ahora pueden ganar más patrocinadores y más empresas aliadas a sus proyectos ideológicos o a sus sesgos a favor de ciertos candidatos, grupos políticos o partidos, y entonces esto ha hecho que la concentración de información, que la influencia o manipulación de la opinión pública sea incluso mayor que cuando se tenía un espacio de noticias en horario estelar. Ahora se tiene aún más influencia en la opinión pública a través de los patrocinadores, a través de la transmisión incesante, transmisiones en vivo prácticamente todo el día y de una cobertura prácticamente ilimitada. Segundo aspecto que me parece relevante, el aspecto de que las plataformas en sí, es decir, estos proveedores de espacios de información como Meta, que administra Facebook, como X o la empresa Twitter, el propietario es Elon Musk, que administra Twitter, o como también TikTok, no son imparciales, estimados, sino que tienen sesgos ideológicos a favor de grupos políticos y de facciones muy definidas. Es decir, ellos tienen una definición propia de qué es violencia, de qué es democracia, de qué es políticamente correcto o incorrecto, de qué adjetivos no se pueden utilizar o se pueden o se censuran abiertamente. Nada menos Nicolás Maduro hace 2 o 3 días, muy recientemente, tuvo una reunión con su Consejo de Defensa y de Estado, señalando que le fue retirada su cuenta de TikTok, ¿sí? Esto nos habla de que TikTok tiene un sesgo de lo que considera violento, de lo que considera libertad de expresión, de lo que considera que se debe exhibir o no exhibir. ¿Por qué Nicolás Maduro no tendría el derecho de expresarse a favor de su proyecto político y discurso, obviamente, pero en una cuenta de TikTok, si digamos que está haciendo una expresión en un ejercicio de libertad y además en un reciente pasado proceso electoral en donde, bueno, ese proceso electoral, pues si no se incumplían las regulaciones y los marcos electorales, en este caso venezolanos, ¿por qué TikTok va a determinar lo que es información o no es información? Y lo mismo sucede, para irnos en otro caso, en la reciente elección mexicana. En las elecciones mexicanas tuvimos una gran cantidad de noticias abiertamente falsas y desmentidas, con evidencia por la propia actual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que las plataformas dejaban pasar y no censuraban o no quitaban. Pero ahí en ese caso también tuvimos noticias falsas y desinformación que digamos iban en contra de la candidata de oposición en México, que se llamaba Xóchitl Gálvez, que tampoco la plataforma censuraba ni detenía. En el caso de Mexicano no vemos un sesgo ideológico, las dos candidatas se vieron presa de mentiras y desinformación, pero las plataformas sí vimos cómo incentivaron las mentiras, incentivaron el discurso de odio, incentivaron el pleito, el conflicto constante, porque ganan obviamente en la retransmisión de contenido y en la opinión constante de los grupos políticos. Entonces, no siempre es que estén a favor de una facción o de otra, en ciertas elecciones sí lo están, en otras solo incentivan las mentiras, el conflicto, la contraposición, ¿verdad? O podemos ver el caso electoral actual, el caso de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde abiertamente Donald Trump pues está teniendo cierta notoriedad y está ganando cierto terreno por comunidades conectadas en X, en Facebook o en TikTok, que utilizan la velocidad, la transmisión de contenidos, la capacidad de viralizar de estas mismas plataformas para posicionar el proyecto Trump. Entonces, en este caso, el estadounidense, las plataformas le están sirviendo
al proyecto político de Trump. Nada menos también recientemente Donald Trump se reúne con Elon Musk, que es un gran corporativo, un gran dueño de estas empresas. ¿Cómo no va a haber sesgos de las mismas plataformas? Tercero y último punto, con eso cierro este bloque, esta intervención, está el peligro de las comunidades, que esas sí son orgánicas, esas sí son ciudadanas, esas sí pueden ser personas en el uso de su libertad de expresión, pero que están terriblemente mal informadas porque están sesgadas por los contenidos que encuentran de supuestos analistas políticos, de grandes corporaciones de la información o de estas mismas plataformas que visibilizan lo que es patrocinado y ocultan lo que no es patrocinado, y estas mismas comunidades lo pueden magnificar o lo pueden retransmitir un poco, digamos, engañadas o un poco desinformadas por todos estos ciclos de información sesgada. Como conclusión en esta intervención les puedo decir, compañeros, no hay neutralidad ni hay imparcialidad en medio de estos debates públicos cuando interviene Internet, las plataformas y las grandes empresas de medios. Hay sesgos abiertamente, hay patrocinios, hay grupos de interés, hay desinformación y hay un terrible daño para la democracia. Eloy, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eloy Caloca Font directamente desde Ciudad de México. Caloca Font es investigador del programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eloy Caloca Lafont directamente desde Ciudad de México. Eloy es investigador del programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pregunta entonces, luego de este primer segmento que estuvimos conversando, Eloy, ¿debería haber regulación en materia de redes sociales, en materia de información en la televisión? Porque, por ejemplo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, pide que Naciones Unidas incluya como derecho a conocer la información cierta. ¿Qué piensas al respecto? Muchas gracias. Por supuesto, me parece que la regulación es fundamental y urgente. En los distintos países latinoamericanos y en los Estados Unidos de Norteamérica hay mucha evidencia de cómo gracias a la falta de regulación, tanto en los contenidos que circulan por estas plataformas como en cómo utilizan los datos, la información añadida a los contenidos, están violando muchos marcos y están afectando derechos humanos y democracia. Y allí viene, digamos, el debate, es decir, quienes, entre comillas, abusan de este tipo de actitud, este tipo de retórica, dicen que si se regula, entonces se está limitando la libertad de expresión. ¿Cuál es tu punto de vista? Por supuesto, pero no podemos tampoco dejar de lado que hay un concepto o una serie de conceptos sobre lo que es libertad, democracia, violencia, ofensa, grupos vulnerables, que lo están imponiendo sobre el debate estas plataformas. Estas plataformas tienen estimados términos y condiciones de los contenidos que se pueden exhibir y los que no, lo que ellos consideran correcto o incorrecto, y a mí me parece que muchos de esos términos y condiciones son muy proestadounidenses, están muy hechos a favor de ciertas culturas que favorecen, tienen sesgos en pro del liberalismo estadounidense global, y obviamente no están adaptadas a los marcos ni culturales ni regulatorios de nuestros países latinoamericanos ni de ningún lugar del mundo. ¿Tú ves que en los últimos años ha habido una proliferación de, por ejemplo, estos mensajes de información falsa
o, por ejemplo, en el caso particular de los medios, mensajes de odio, hay más mensajes y hay más mensajes de odio o manipulados que hace algún tiempo atrás? Depende del contexto, obviamente, electoral o de la controversia de la que estemos hablando. Cada proceso electoral o cada disputa por los sentidos, ¿sí? Es distinta, pero sí podemos decir que lo que puedo asegurar como investigador y desde Tlatelolco Lab, el equipo que formo parte, es que proliferan y se visibilizan más los contenidos que más van a traer atención, reacciones, polémica y viralidad o notoriedad. De esta manera, si las mentiras, si los pleitos, si la radicalidad va a traer ese resultado, pues es lo que recibe más circulación, más patrocinio y lo que las mismas plataformas posicionan como sus tendencias o como sus temas visibles. El fenómeno de Internet y el fenómeno de estas redes, como estamos diciendo, de X, de Facebook, de Twitter, de TikTok, son del norte. Y la pregunta entonces es, ¿el sur, Sudamérica, Latinoamérica, debería desarrollar su propia red? Por supuesto, estimados, me parece que la regulación es un primer paso. Obviamente es una transición hacia un modelo más justo y más democrático del uso de la tecnopolítica o de Internet para fines políticos, pero tenemos que optar por un concepto que se llama soberanía tecnológica. Los países latinoamericanos necesitamos nuestras propias infraestructuras, plataformas de emisión de contenido, lugares de producción de información y obviamente una circulación más transparente y justa sobre lo que estamos encontrando en plataformas. Obviamente por eso se explica, estimados, que a pesar de los esfuerzos por regular, por evidenciar las mentiras, la desinformación y los sesgos, seguimos utilizando las plataformas más grandes porque no somos soberanos tecnológicamente hablando. En fenómenos como, por ejemplo, este señor Milei o como hemos visto también a Bolsonaro y hemos tenido varios fenómenos de este tipo, ¿son productos autóctonos o hay una red, una comunicación, por ejemplo, entre lo que tiene que ver el partido Vox de España con, entre comillas, sucursales latinoamericanas, una red que también se comunica con el norte, y esto es un tejido muy bien articulado? ¿O este señor Milei se levantó un día y dijo que quería decir todas esas cosas que anda diciendo? Me parece, estimados, que ese análisis requeriría tanto entender el contexto político, social, económico de nuestros países latinoamericanos junto con las problemáticas que ya hemos dialogado de Internet, lo que llamamos derechas antisistema o derechas radicales antisistema o populismos de derecha, que son estos personajes que ya no le apuestan solamente, digo solamente porque sí lo hacen también, a la derecha religiosa, conservadora, a la familia tradicional, a los valores hipernacionalistas, sino que con un discurso de cambio, de outsider, que es un outsider que ellos dicen que no son políticos, que son empresarios, que vienen de los medios, que vienen de otros lugares y que le ofrecen a las personas el desencanto de la política para intentar otro camino, pero que son abierta y radicalmente pues antidemocráticos, pues vulneran o que van contra las instituciones y el Estado, ¿verdad? Y que terminan propiciando más radicalismo, odio y desigualdad, que son estas figuras de las derechas que precisamente tocaste. A mí me parece que ellos tienen su contexto, un contexto obviamente global de desencanto ante el liberalismo, de desencanto o de estragos ante el libre mercado. Es una salida más radical cuando el neoliberalismo ya ha causado sus propias consecuencias, pero obviamente se añade el tema de Internet, se añade que estas plataformas pues los patrocinan, los visibilizan y permiten que comunidades de simpatizantes a ellos se reúnan y puedan intercambiar contenidos afines. ¿Cómo le ayudas a la audiencia a entender a qué se refiere, por ejemplo, tus investigaciones cuando hablas de una guerra no convencional en escenarios de democracia? Bueno, pues
Tenemos que entender que si bien la guerra física, es decir, la guerra de las armas, la guerra de los campos de batalla, daña a los cuerpos y vulnera la vida, porque pagamos con muerte estas guerras físicas, la guerra informacional o la guerra mediática internacional vulnera las reputaciones, vulnera la credibilidad, vulnera la verdad, ¿no? Y genera percepciones enteras de la realidad que pueden ser ajenas a lo que se está viviendo. No sabemos a ciencia cierta qué está viviendo las poblaciones en cuanto a sus necesidades, sus preferencias, sus formas de organización a nivel de la calle en los Estados Unidos, en Venezuela o en las recientes elecciones de México. ¿Por qué? Porque las plataformas terminan tergiversando, manipulando a través de sus contenidos la verdad, la realidad. Y eso le interesa a ciertos grupos de interés que invierten bastante en el bombardeo de contenidos, de reacciones y de datos. A eso es lo que nos referimos con guerras no convencionales, informacionales o guerras de medios. En materia de esta guerra no convencional, en materia de escenarios de democracia, México ha vivido y sigue viviendo un tema que se ha incrustado en el proceso electoral de los Estados Unidos, es la utilización de los inmigrantes, del lado mexicano y centroamericano y sudamericano serían los migrantes, como los responsables de todos los males. ¿Cómo lees tú esa exacerbación del odio hacia los inmigrantes de nuestra región por parte de este candidato Trump? Bueno, estimados, a mí me parece que la creación de ciertos enemigos o otros o diferentes que tienen ciertas características para fomentar el odio, la discriminación y la oposición generan controversia, generan las formaciones de comunidades radicales y obviamente es una tergiversación o una manipulación de la realidad que puede generar que ciertos proyectos políticos crezcan bajo la promesa de que eliminar a ciertos enemigos pues conlleva el bienestar o conlleva la libertad o la defensa de ciertos valores. Eso es algo que las plataformas van a magnificar porque hay grupos de interés muy poderosos que están posicionando esas verdades y esos contenidos, obviamente. Nos está afectando a México porque México tiene una gran población de migrante en los Estados Unidos que sostienen económicamente muchas industrias de este país, pero también el señalar a un otro enemigo para denostarlo y para desprestigiarlo es una guerra que está en curso. Los hermanos, las hermanas del pueblo venezolano lo han visto a través de toda una serie de campañas mediáticas en internet y en las plataformas que denostan o que señalan abiertamente ciertos procesos con ciertos adjetivos cuando están alejados de la realidad. En cuanto a que le espera entonces a la presidenta electa que el 1 de octubre asume el poder de México, Claudia Sheinbaum, en cuanto a esa guerra cibernética que ya le habían lanzado cuando estaba en el proceso electoral, es decir, se ha creado abiertamente y de manera absolutamente deliberada el hashtag, por ejemplo, narcopresidente AMLO, narcocandidata Claudia. Cuéntanos qué es lo que le espera, que eso podría interpretarse como un preámbulo de lo que le espera en su próximo sexenio. Sí, así es. Lamentablemente estuvimos haciendo un análisis de ese caso en específico, narcocandidata Claudia, narcopresidente López Obrador, y detrás de este tipo de hashtags o etiquetas se le llama de los contenidos que circulaban con este sentido o con esa narrativa, pues había un patrocinio de muchísimas grupos políticos, es decir, detectamos, por ejemplo, en una investigación que hizo Tlatelolco Lab, inversiones de hasta 20 millones de pesos mexicanos para promover un video o un contenido que señalaba o posicionaba esta idea de que Claudia Sheinbaum, actual presidenta electa, estaba vinculada con el narcotráfico. Lo más que puedo decir brevemente es que ante estas noticias que salen, ¿no? Como que algún candidato o algún político tiene nexos con el narcotráfico, tiene cercanía con el crimen, hizo o no hizo,
tenemos que hacer una amplia investigación y sobre todo siempre cuestionarnos quién está posicionando este tipo de contenidos, quién los produce, quién los hace circular, tienen patrocinio o no tienen patrocinio, a quién le interesa que lleguen estas campañas de desinformación, siempre haciendo una especie de economía política o de investigación de la circulación de esta información, llegamos a que hay rutas de dinero, de poder y grupos de interés. Eloy Caloca Font, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un verdadero placer y a nombre del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, mi agradecimiento y el agradecimiento de nuestro director, el doctor John Ackerman.